Sí, o sea, ya, estamos entonces iniciando este nuevo encuentro organizado por AIPEF. Muy buenos días, gracias por unirse a este nuevo encuentro entonces que hemos organizado. Yo soy Teresa Espinosa, presidenta de la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas AIPEF, que como saben organiza este tipo de eventos o seminarios, talleres, para aportar a la capacitación de los periodistas en temas de contingencia, sobre todo económica. Doy las gracias también a nuestro expositor de hoy, el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Gracias por unirse a este encuentro que sabemos despierta interés en los periodistas y en la ciudadanía en general, un tema sumamente importante, que como es la reforma a las pensiones. Así que los invito a todos los que están ya presentes y a los que se van a ir sumando a que preparen sus preguntas. El subsecretario Larraín es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster y candidato a doctor en Economía de la Universidad de Lovaina la Nueva, y es especialista en materias financieras y de previsión social. Subsecretario, el pasado 7 de noviembre el presidente Boris presentó un proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo. Mejora la pensión garantizada universal, PGU, y establece beneficios y modificaciones regulatorias. Lo dejo entonces con su exposición y después de ella vamos a entrar en las preguntas. Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, muchas gracias, Teresita. También agradecer a la AIPEF por esta invitación a conversar. Voy a proyectar en pantalla espero que sea una presentación breve, para después dejar más espacio para la conversación y las preguntas. Pido disculpas, estoy un poco ronco. Aparte de haber hecho estas presentaciones solo 150 veces, estoy un poco resfriado. No, esa es broma, estoy un poco resfriado, por eso estoy ronco. Pero ahí, a ver, no sé si se ve. Yo lo veo bien y se te escucha muy bien también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entremos en materia entonces. Básicamente el punto de partida de la reforma y lo que justifica todo esto es el bajo nivel de las pensiones en el actual sistema. Esta es una tabla conocida que muestra las pensiones con que se jubilaron todos en los últimos 15 años, 1.159.000 personas, y la mediana de las pensiones autofinanciadas alcanzó 64.000 pesos, la mediana de la pensión total 238.000 pesos. Y la mediana de la pensión autofinanciada de las mujeres 30.000 pesos y de los hombres 137.000. Aclarar que en esto de la pensión autofinanciada se sacaron todos aquellos casos de aquellas mujeres que solo hubo un filtro para sacar a las personas las mujeres que solo se incluyeron el 2008 por el tema de bono por hijo. Por lo tanto, estos datos son bastante cercanos a la realidad. Y la tabla muestra tres cosas. Muestra uno, lo bajísimo de las pensiones autofinanciadas. Dos, que la parte del relevante, acá la está sosteniendo el fisco, digamos, como 3/4 partes de la mediana las paga el fisco a través de la PGU. Y tres, la brecha en particular entre mujeres y hombres, en particular en la pensión autofinanciada, supera las 4 veces. Brecha que se reduce al aplicar la PGU, pero igual sigue siendo 50%.
Esta es una reforma que tiene como objeto subir pensiones. Es una reforma que tiene muchos componentes, ¿verdad? Pero cada uno de ellos, si ustedes me preguntan, es posible justificarlo técnicamente porque mejora pensiones. Esto está estructurado de esa manera, es como un gran constructo con diferentes partes, pero donde en el fondo se mejora la pensión por el lado de la PGU, se mejora la pensión por el lado de la capitalización individual, en tanto en términos de rentabilidad como comisiones, y se mejora la pensión por el ámbito de lo que se llama la pensión del seguro social, con cargo al aporte del empleador. Acá vemos que para los actuales pensionados los aumentos vienen de PGU y del 6%, y en promedio las pensiones suben un 31% y en mediana 37%. Y esto es una combinación de PGU y de la pensión del Seguro Social, que en el fondo es una garantía de 0, donde dice aumento de beneficio del 6, hay dos componentes involucrados para los actuales, una garantía de 0,1 UF por año cotizado, y dos, una compensación por tabla de mortalidad para las mujeres. Y en simple, lo que se puede ver, yo estoy marcando acá con el cursor, espero que lo puedan ver, que en el fondo, desde algunos sectores de la oposición han dicho que solo subamos la PGU, pero si solo subimos la PGU, en la mediana, el aumento que logramos sería 1/3 de lo que logramos con la reforma que propone el gobierno. Ahora, esto es para los actuales pensionados, esto no serviría de nada si para los futuros esto no subiera. Y entonces vemos en esta lámina que estoy mostrando ahora, que efectivamente para los futuros la pensión sube incluso más que para los actuales pensionados y llegando en régimen en cifras del orden de 50%. Para los futuros, aparte del aumento de la PGU y del aumento del monto y cobertura y de la pensión del Seguro Social, se agregan los mejoramientos en la PAFE que resultan de lo que hemos llamado la reorganización industrial, que básicamente apunta a que la capitalización individual funcione de mejor manera, de manera más eficiente y menores comisiones y mayores rentabilidades. Este cuadro es el último de diagnóstico. Lo que muestra acá arriba a la izquierda es que tenemos un 72% de los actuales pensionados con una pensión inferior al salario mínimo y un 20% con una pensión inferior a la derecha, con una pensión inferior a la línea de pobreza. Por solo efecto de la PGU, este 72% baja un 65%, o sea, baja 7 puntos. Y nadie queda bajo la línea de pobreza, con lo cual la PGU cumple su función. Pero hacia además agregamos el efecto de la pensión del Seguro Social, este 72 se reduce a 52%. Y esta cifra es importante porque muchas veces tendemos a hablar de que aquí como que ya con la PGU las tasas de reemplazo suben mucho para los segmentos bajos, para los altos y medianos no están así, pero básicamente la tasa de reemplazo como un indicador de suficiencia de las pensiones cuando uno tiene un 72% de los pensionados bajo el salario mínimo es bastante limitada, porque decirle a alguien que ganaba 300.000 pesos antes de jubilarse y que se jubila con una pensión de 300.000 pesos, o sea, con una tasa de reemplazo del 100, bueno, que él está recibiendo una pensión muy elevada, es bastante discutible. ¿Cuál es el modelo de la reforma? ¿Qué queremos hacer? Los objetivos. Primero, queremos aumentar en forma sustentable las pensiones de los actuales y futuros pensionadas y pensionados. Segundo, queremos fortalecer el monto y la densidad de cotizaciones. Tercero, queremos crear un seguro social y un fondo integrado de pensiones financiado por los empleadores que permita sentar las bases de un sistema mixto en lo contributivo y alinearnos con la gran mayoría de los países de la OCDE, que tienen un pilar público, llamémosle de ahorro colectivo.
que Chile no lo tiene, pero el 83% de países de la OCDE lo tiene. Queremos fortalecer la libertad de elección de los afiliados mediante la creación de una entidad pública de gestión de inversiones que compita con los privados por la cotización individual de los trabajadores. Hoy día las personas solo pueden elegir entre entidades privadas, no hay una alternativa pública que pueda estar disponible para los afiliados y los cotizantes. Queremos reducir significativamente la exposición a riesgos individuales de vejez en el sistema de pensiones, especialmente en ámbitos donde demostradamente las decisiones de los individuos han llevado a un empeoramiento de las pensiones. El ejemplo más paradigmático son los multifondos. En los multifondos sabemos los costos tan significativos que esto ha generado para las pensiones. Y básicamente lo que necesitamos, esta idea de que como que el modelo actual como que supone que hay una industria aquí perfectamente competitiva, con muchos agentes en competencia, con perfecta información. La verdad es que esto se parece más al mercado de los remedios que al mercado de las papas, digamos. Este es un mercado que funciona con enormes asimetrías de información, y que obviamente transfiere a los afiliados decisiones de alta complejidad y los riesgos de esas decisiones. Y bueno, eso tiene costos en pensión, por lo tanto necesitamos reducir la exposición a riesgos individuales de las personas. Queremos mejorar el aporte del sector privado al funcionamiento del sistema de pensiones mediante la redefinición de su rol, con foco en la gestión de inversión y bajando barreras a la entrada, y queremos mejorar la eficiencia y rebajar comisiones que enfrentan los afiliados, otorgando la responsabilidad por las actividades de soporte a un administrador previsional autónomo. La reforma del gobierno del presidente Boric deja amplio espacio para la participación de los privados, pero queremos privados que estén al servicio de la seguridad social, no como hoy día. En los últimos 5 años, el markup, o sea, el margen de ingresos que cobran las AFP sobre costo, sin contar el tema del encaje, ha sido de 100%. O sea, han estado cobrando el orden de $1.000 millones al año, y han tenido costos de $500 millones. Es difícil encontrar otras industrias con ese poder de mercado y con ese que puedan generar esos markups, y mucho menos en una industria que se supone que está al servicio de la seguridad social. Entonces, queremos potenciar el rol de los privados, pero que estén concentrados donde pueden agregar valor, que es la gestión de inversiones. El modelo actual, ustedes lo conocen, hay un pilar no contributivo, la PGU, y el pilar contributivo básicamente se financia con el 10% del trabajador, y tenemos las AFP haciendo actividades de soporte y gestión de inversiones. Acá solo señalar de que el hecho de que no hay ningún argumento en la teoría económica que justifique tener dentro de una misma institución las actividades de soporte con las actividades de inversión. No hay economías de escala, no hay economías de alcance, y lo único que hace tener estas dos actividades juntas, empaquetadas, es elevar la escala mínima eficiente para poder competir en este mercado. Y en términos simples, elevar las barreras a la entrada y hacer que este mercado no sea desafiable. ¿Y qué es lo que hace la propuesta del gobierno del presidente Boric? Bueno, fortalece la PGU a 250, mejorando cobertura, fortalece el pilar contributivo, agregando al aporte del trabajador un 6% del empleador, separa la industria, dejando todas las actividades de soporte en un administrador provisional autónomo, que se construye sobre la base de un IPS fortalecido con un gobierno corporativo autónomo. Se crea una nueva opción pública, que es el IPA, que puede dar una opción para gestionar la capitalización individual. Los privados son reemplazadas las AFP por inversores privados de pensiones, y el IPA a su vez tiene la responsabilidad de administrar el 6% también. Y hay 3 pilares en el fondo de la reforma de pensiones. El primero es el pilar del seguro social, ¿no es cierto?, donde combinamos la capitalización individual con heredabilidad,
con la creación de un nuevo pilar de ahorro colectivo financiado con el 6% del aporte empresarial. Segundo, creamos esta institución pública autónoma, un nuevo ente público para invertir, que invierte y gestiona el 6% del seguro social y que apunta a potenciar la libre elección del 10,5% del aporte del trabajador. Y tercer pilar es lo que hemos llamado la reorganización industrial, donde se entrega al APA, el administrador público autónomo, la responsabilidad de la centralización de las actividades de soporte y pasa a ser la cara visible del sistema hacia los afiliados, lo que puede hacerlo en forma directa o subcontratando, y a su vez se redefine el rol de los privados en el sistema, como ya expliqué, bajo la figura de inversores privados. ¿Cuáles son las características de este nuevo IPA, Inversión de Pensiones Públicos y Autónomo? Bueno, tiene que invertir el 6% del seguro social con una lógica de largo plazo, de endowment, y velar por la sostenibilidad de dicho componente. ¿Y por qué puede invertir más con más largo plazo? Porque ahí no hay gente que está entrando y saliendo del 6%, entonces se puede aprovechar la rentabilidad completa, por ejemplo, de activos alternativos. Invierte el 10,5% de los ahorros de aquellos trabajadores que opten por la institucionalidad pública. Tiene un gobierno corporativo independiente, tipo Banco Central, pero donde además, con dedicación exclusiva, pero donde además los miembros del Consejo responden por su patrimonio en la medida que no sigan su mandato, que es exclusivamente invertir para maximizar la rentabilidad de los fondos. Y es autofinanciado, no depende del presupuesto, porque dado que compite con privados, tiene que operar de esa manera, se financia con las comisiones, ¿no es cierto? Respecto de la separación de funciones, lo que apuntan es básicamente a transferir las actuales economías de escala que existen que hoy día en la industria, por ejemplo, con Previred, esas ganancias de eficiencia que hoy día van a los bolsillos de los accionistas de los AFP, la idea es que vayan al bolsillo de los afiliados y de los cotizantes por la vía de menores comisiones. Queremos aprovechar espacios de ganancias adicionales de eficiencia en algunos ámbitos como la gestión de cobranza. Queremos disminuir barreras a la entrada para nuevos agentes privados que no tienen que asumir los costosos gastos de soporte para poder competir y que queremos tener un único punto de entrada que sea la cara visible de los afiliados al sistema de carácter público. Y la reorganización industrial involucra otros temas como cambio del sistema de comisiones y aumento de la cotización al 10,5%, la creación de la renta vitalicia, el reemplazo en realidad del retiro programado por la renta vitalicia con opción de herencia, el fin de los dobles cobros con las comisiones indirectas, el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales y la licitación de rentas vitalicias. El seguro social, esto es bien importante porque acá hay que entender por qué la propuesta del gobierno crea un pilar del seguro social con el 6% del aporte del empleador. Y esto, yo lo he dicho otras veces, pero yo creo que no voy a cansar de repetirlo. Esto no es por razones ideológicas, esto tiene propósitos muy concretos y específicos. En primer lugar, es porque permite hacer transferencias intergeneracionales, transitorias, para mejorar la pensión de todos los actuales jubilados, estamos hablando de 1.400.000, pero también todos aquellos que se van a jubilar en 5 años más, 10, 15, 20, ellos van a ver mejoramientos significativos en sus pensiones respecto o comparado con que si la plata fuera a la cuenta del 6, a la cuenta de capitalización individual. Permite también efectuar compensaciones a las mujeres por expectativas de vida. Esta compensación, ¿no es cierto?, lo que hace, ustedes saben que cuando una mujer se jubila, se le calcula la pensión autofinanciada con la expectativa de vida de la mujer, que es más larga que la del hombre, y eso hace que la pensión de la AFP sea más baja. Y lo que hace esta reforma es recalcula la pensión autofinanciada de la mujer con la expectativa de vida del hombre, que es más corta, y eso permite nivelar con la pensión del hombre en igualdad de condiciones.
se incorpora un nuevo bono por hijo. Por cada hijo nuevo nacido en el nuevo sistema, se le van a registrar 24 cotizaciones a las mujeres en sus cuentas en base al salario mediano. También se incorpora, se reconocen las tareas del cuidado, todos aquellos que estén y aquellas que estén dedicados a cuidar personas con dependencia severa o moderada, y que no puedan trabajar, digamos. Por hacer eso se les reconocen 24 cotizaciones por cada vez que estén haciendo eso. Permite compensar lagunas previsionales. Cada vez que se use el seguro de cesantía, a las personas se les van a registrar cotizaciones tanto en el 10 como en el 6%. Hay un factor redistributivo también, que hay compensaciones para los sectores de ingresos medios y bajos. Importante lo que aquí he destacado en amarillo, la pensión del Seguro Social es contributiva. Por lo tanto, la pensión que van a tener las personas en ese componente va a ser un directo resultado del historial contributivo de las personas. ¿Ah? Esto no es para financiar personas que no aportan. Y de hecho, esto va a tener trazabilidad porque todos los aportes patronales van a quedar registrados en las cuentas de las personas van a poder ver cuánto se les está registrando en su cartola del 10% como la del 6%, y cuánto va a estar rentabilizando. Va a ser complementario a la PGU. La PGU tiene un propósito que es eliminar pobreza. Y hay solidaridad. Pero el propósito de las compensaciones del Seguro Social es a mejorar tasas de reemplazo y dar continuidad a los ingresos en la vejez. Todo este tema de las compensaciones hacia todos aquellos que estén en segmentos medios y bajos también fomenta la formalización de este grupo de trabajadores, que son los que pueden escapar más de la formalización, en la medida que se les registra no solo el 6, sino que más del 6. Y por diseño converge a transferencias intrageneracionales. Hay un componente de reparto o de transferencias intergeneracionales transitorios, pero que va convergiendo a puras transferencias intrageneracionales. Y por último, incorpora una regla de sostenibilidad sacada de las mejores prácticas, en particular de Canadá y Suecia, que apunta a garantizar que el fondo del 6% sea sostenible. Acá está la manera como se registran en esta tabla los aportes del 6%, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo de personas con distintos salarios, desde 400 brutos, desde 450 hasta 4 millones. Hay un salario promedio de 1.130.000, que es muy cercano a cuál va a ser el salario promedio de los que cotizan después de subir el tope imponible. Si la plata se le registrara a las personas en la cuenta individual, el 6, esto quedaría reflejado en la columna que dice 6%. Por ejemplo, a alguien de 500.000 pesos se le registrarían 30. O sea, siguiendo la lógica de la capitalización individual, el 6% es directamente proporcional al salario de cada una de las personas. ¿Ya? Y acá la totalidad del aporte del empleador sumaría 744.300. Lo que hace la reforma en el pilar del Seguro Social propone un mecanismo distinto de registro donde hay un mecanismo redistributivo y que es más redistributivo mientras más bajo sea el salario de la persona y donde se ven beneficiados todos aquellos que estén bajo el salario promedio, que es casi un 70% de las personas. Por ejemplo, a alguien que gana 450, esto se registra mes a mes y va quedando en el historial contributivo de la persona lo puede ver. Por ejemplo, aquel que en un mes ganó 450.000, si el 6% siguiera la lógica de la capitalización individual, se le registrarían 27.000 pesos. Pero con el mecanismo que propone el gobierno se le registran 39.000 pesos. Con lo cual, en vez de registrársele un 6, se le registra un 8,7. Al de 600.000, por ejemplo, un 7,6. Y el que está cerca al salario promedio, como el de 1.000.000, se le registra un 6,2. Los que están sobre el salario promedio, por ejemplo, 2,5 millones, 4, una cifra cercana al 5%. Entonces, todos ganan
con el pilar del seguro social, incluso los que aportan a la solidaridad, porque con un pequeño aporte a la solidaridad se puede hacer, se le está registrando un 5 en vez de un 6, se puede hacer un enorme aporte redistributivo para segmentos medios y bajos, pero además esto opera con una lógica de seguro social, donde aquel que gana 2,5 millones, el día de mañana lo echan y es recontratado por 600.000 pesos, el sistema le va a devolver la mano y le va a registrar más que el 6%. Y esto es una forma de compartir los riesgos que existen en el mercado del trabajo. Y no como opera hoy día, donde en el fondo la capitalización individual lo único que hace es que cada uno recibe exactamente lo que aportó nomás. Entonces no hay ningún tipo de compensaciones. Aquí hay este tema del registro ha recibido algunas críticas, incluso en redes sociales, que yo creo que no contribuyen a un buen debate. Básicamente se ha planteado que esto es como un vale por, como que si el registro del historial contributivo en el historial de la persona no tuviera ningún valor. Y básicamente porque como el sistema no es 100% prefondeado, entonces esto no tiene ningún respaldo, digamos, ¿eh? Eso es como la crítica. Y la verdad es que es una crítica muy infundada. Primero, desconoce cómo opera estos sistemas en el 83% de los países de la OCDE y funcionan así, exactamente así, y se pagan las pensiones, digamos, en esos países. El registro, primero, el registro es necesario para que cada persona se le pague su futura pensión de acuerdo a su esfuerzo contributivo. Y es necesario por transparencia, para que la persona sepa cuánto está aportando y cuánto va a recibir en función de eso. Segundo, estas cuentas personales, estos registros están respaldados por un fondo de capitalización colectiva, aquí va a haber ahorro en el 6%, que es casi 20 veces el monto de los gastos anuales en pensión. O sea, esto es muy sólido el respaldo que tiene. Tercero, hay un régimen de inversiones en el 6% tan estricto como existe en la actualidad para el 10%, incluido el Consejo Técnico de Inversiones, el rol del Banco Central y la Superintendencia de Pensiones. Y por último, el IPA es autónomo legal y financieramente, tipo Banco Central, y con un mandato muy claro y con consejeros que responden por su patrimonio si es que se hace un mal uso de los fondos. Bueno, me quedo hasta ahí y dejo la palabra para consultas y preguntas. Voy a detener la presentación. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Muy interesante todo. Yo quiero contarles que tenemos 24, 25 periodistas conectados y han llegado ya algunas preguntas. Son dos, las digo las dos, las contestas y de ahí vamos, ¿te parece? ¿Por cuáles razones se estima que un administrador estatal dará mayores garantías o ganancias a los cotizantes? Esa pregunta de Luciana Lechuga. Y de Marcela Corbalán, el cambio de multifondos a fondos generacionales y el cambio en la licitación de pensiones se puede hacer sin la separación de la industria. ¿Por qué optar por algo tan drástico en lugar de cambios graduales? Sí, Marcela Corbalán dije. Sí. Esas dos preguntas han llegado hasta ahora. A ver, el rol del administrador público de inversiones es ofrecer una alternativa a las personas para poder invertir bien los fondos, pero de bajo costo de comisiones y funcionar como un benchmark. Y en la medida que esté diseñado de acuerdo a las mejores prácticas, deberá ser un actor competitivo. Y eso es una alternativa que no tienen las personas. Entonces, lo que se está haciendo en el fondo es potenciar ahí como un benchmark recíproco contra el cual van a tener que mirarse las entidades privadas y las alternativas públicas. Hoy día las comisiones que se cobran son muy significativas, ya dije cuáles son los márgenes con que opera hoy día la industria de la AFP, y una entidad pública sin fines de lucro que no necesita operar con esos márgenes, necesita autofinanciarse, es una alternativa muy clara, ¿no es cierto?, para a las mismas rentabilidades que puede ofrecer una AFP en el 10%, ofrecer comisiones mucho más bajas. ¿Por qué es importante? Hay fundamentos.
porque en un sistema de comisiones sobre saldo, un punto de comisión, que es más o menos lo que cobran hoy día sobre saldo, que es más o menos lo que cobran hoy día las AFP, entre comisiones directas e indirectas, tiene un costo de 20% en pensión. Así que pucha que es importante tener una alternativa pública de bajo costo. Y lo segundo, tener este IPA es fundamental para combinarlo con la separación de la industria. Y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, porque la pura separación de la industria lo que hace en el fondo es centralizar todas las actividades de soporte en una entidad pública, pero esa entidad pública opera sin fines de lucro y pues presta servicios a entidades privadas y públicas. Y por lo tanto tiene un rol fundamental combinado con el inversor público, porque los privados, los IPP van a tener libertad de comisiones. Entonces la manera de garantizar que esos bajos costos que va a proveer la entidad de soporte, el APA, se traspasen a los afiliados, es con el IPA, la institución pública previsional autónoma. Lo de drástico ya es un juicio, y depende de la mirada, ¿no es cierto? Yo prefiero acogerme a los datos. Y solo decir que hoy día la industria ya está separada. Hace mucho rato que está separada, en parte, en Previred. No. Y está muy bien que esté separada. Genera muchas ganancias de eficiencia, pero ganancias de eficiencia que van al bolsillo de los accionistas de los AFP. Queremos que vayan al bolsillo de los cotizantes. Vamos al tema de los multifondos. La pregunta, a ver, ¿me la puedes repetir? No se te escucha, está muteada. Perdón. El cambio de multifondos a fondos generacionales y el cambio de la licitación de pensiones se puede hacer sin la separación de la industria. Sí. No, el multifondos totalmente se puede hacer sin la separación de la industria, no cabe duda. Pero tienen propósitos completamente diferentes nomás. Entonces, obvio que se puede. Se podría hacer el cambio de multifondo a fondos generacionales, que tiene un propósito específico, tiene todas unas ventajas, pero eso no quita, no tenemos por qué al hacer eso renunciar las enormes ventajas que tiene desde el punto de vista de baja de costo de comisiones asociadas a desintegración vertical de la industria. Ya, llegaron varias preguntas, las digo todas y Déjame, las repito si es voy a que anotar. o voy una por una. Como quiera. De a 3, yo en mi memoria de corto plazo aguanta hasta 3. Hasta 3, muy bien. Y Ya. La primera es, ¿no han evaluado fijar, no tiene nombre el que pregunta, ¿no han evaluado fijar las comisiones como pasa con la luz y el agua? Matías Zurita dice, en primer lugar, agradecer la claridad de la exposición del subsecretario y en segundo lugar, preguntar si con la aprobación de esta reforma podemos asegurar que estamos en presencia de un sistema previsional propio de la seguridad social y ya no solo un sistema de capitalización individual. Y Sandra Burgos pregunta, ¿qué características deberán tener los administradores privados de pensiones? ¿Hay limitaciones a algunos actores a participar? perfecto. Ya. A ver, la reforma lo que hace es como crear condiciones para que bajen las comisiones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pero más que nada sobre la base de incentivos. Primero, el APA asume todos los costos de las actividades de soporte que hoy día representan del orden de un 90% de las AFPs, y eso crea condiciones muy importantes, porque se saca uno de los costos relevantes, quizás el más relevante por lejos que tienen hoy día las AFP. Recordar que la parte de inversiones, las AFP la financian básicamente con comisiones indirectas que se las vuelven a cobrar a los afiliados, es una segunda comisión. Entonces, creamos condiciones para la baja de costo al transferir todo esto al APA, pero para garantizar que haya eso, porque efectivamente hay un esquema de libertad de precio, se crea el IPA, que sí va a garantizar que esos bajos costos se vayan a los afiliados, eso lo tenemos dimensionado, y lo otro es que si las personas no deciden
si no deciden, el flujo de nuevas cotizaciones iría al IPA, al inversor público previsional autónomo. El stock, si no deciden, se queda en la antigua AFP transformada en IPP. Pero el flujo va al IPA y eso también ayuda a meter presión para que los privados que sigan operando en el sistema puedan, tengan presión para bajar costos. Lo mismo que crear una alternativa pública. Ahora, el tema de regular las comisiones no está planteado en la reforma, pero siempre es un tema que no está planteado en la reforma. Nosotros consideramos que los incentivos que la reforma pone para bajar costos y la posibilidad que entren nuevos agentes de manera relevante, debiera meter presión para esto. Ahora, eso siempre hay que estarlo observando y ver cómo opera esto en la práctica. Finalmente, pero por el momento esta es la alternativa que está en la reforma. Ahora me voy a la tercera pregunta de los IPP. Los IPP son los nuevos agentes privados que reemplazan a la AFP. La diferencia que tiene una AFP es que se concentran en la función de inversión. La función de soporte desaparece. Y básicamente las mismas AFP se pueden adecuar a este giro, también pueden operar. Pero nosotros consideramos, y la característica también son agentes regulados, supervisados por las superpensiones, que tienen requerimientos de licencia y capital mínimo. No es que cualquier entidad que va pasando por la calle puede hacer un IPP. Este es un modelo, sigue siendo de giro único, pero mucho más abierto, porque los costos de operar en el sistema se rebajan de manera muy considerable cuando yo no tengo que instalar toda una infraestructura de soporte. Y esto, si es un sistema previsional que funciona con lógica de seguridad social, a mí me parece que sí. Aquí hay cambios muy significativos en cuanto que nos llevan al promedio de la OCDE, en el sentido primero de ofrecer una alternativa pública, que hoy día no existe, propio de la OCDE. Segundo, crear un pilar contributivo del seguro social que compensa riesgos y trayectorias laborales. Y tercero, pasar a tener en el fondo, proteger, acotar los riesgos a los que están expuestos los individuos, por ejemplo, en vez de multifondos, fondos generacionales, facilitar las decisiones en la etapa pasiva, reemplazando el retiro programado por una renta vitalicia con opción de herencia, cambiando el funcionamiento, cómo se asigna hoy día la renta vitalicia, en vez de que haya una negociación 1 a 1 de las personas por un esquema licitado. Entonces fortalecemos ahí, hay como un patrocinador de los pensionados que organiza la licitación y se asegura que las compañías de seguro ofrezcan buenos precios, mejores tasas de venta, como se dice técnicamente. Así que yo diría, y tercero, tener este APA que pasa a ser la cara visible del sistema, como ocurre en muchos países, también es un elemento que contribuye a un enfoque más de seguridad social. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Paula Gallardo. Dice, en todos los proyectos de ley se definen intransables o líneas rojas de negociación y espacios donde se cede. Y así lo hemos visto en la reforma tributaria que se está discutiendo en forma paralela. ¿Cuáles son los intransables de esta reforma? ¿Existe disposición de ceder o lo propuesto no sirve si se desarma en el sentido de que algunas cosas se aprueban y otras no? Agradezco a la querida Paula por su pregunta. Siempre hace preguntas difíciles. Yo creo que hay que bajarle un poquito la ansiedad a la discusión de esto. Los intransables y todos esos temas. El proyecto está recién entrando a la discusión. El proyecto tiene que ser discutido, tiene que ser entendido. Y no hay ningún problema con que sea criticado, pero hay que criticarlo entendiendo lo que propone y cómo funciona. Entonces yo creo que entrar a hablar en este minuto de líneas rojas, tanto por el gobierno como de la oposición, solo resta posibilidades, solo resta espacio para llegar a acuerdos.
Así que por mi lado, por lo menos, me quedo con eso. ¿Qué significa? Que no hay línea roja, entonces, por ahora. Me quedo con eso. Bueno. Jorge Béjar, ¿cómo se garantiza que no exista competencia desleal entre el inversor público y el privado? Lo pregunto porque el inversor privado no podrá tener fuerza de venta, por ejemplo. Y Renato Leighton pregunta, ¿por qué se desechó la opción prevista en la Comisión Marcel de que se licitara un porcentaje del stock de afiliados para reducir comisiones? Con los nuevos afiliados ya se vio el efecto. Claro. Lo de la competencia desleal con el IPA, no, bueno, no tiene muy tanto que ver con la fuerza de venta, porque el IPA tampoco va a tener fuerza de venta. Entonces, el tema de la fuerza de venta, hay que saber que hoy día la fuerza de venta representa un 32% de los costos de la industria, de los 500 millones de dólares. O sea, es un monto muy significativo. La pregunta, ¿cuál es el valor que generan? Porque todos los estudios que se han hecho demuestran de que no hay ninguna evidencia estadísticamente significativa que justifique los cambios que se originan como resultado del rol de la fuerza de venta. O sea, no es que la fuerza de venta esté llevando a la gente a las mejores AFPs, lo que está haciendo es subir los costos generales del sistema. Ahora, no es que el IPA vaya a tener fuerza de venta y las entidades van a poder hacer publicidad. Obviamente, eso se puede hacer, pero es distinto a la fuerza de venta. Ahora aquí el proyecto está diseñado con reglas del juego muy claras, donde las reglas del juego para el IPA en el 10,5% son exactamente igual que para los privados. ¿Eh? Mismas reglas de inversión, mismos requisitos de licencia, mismos requisitos regulatorios, mismo todo. Así que desde ese punto de vista, y el Estado, que es lo más importante, no está metido detrás del IPA, porque el IPA se autofinancia con comisiones. Entonces, aquí no está el Estado con una manguera ahí sosteniendo comisiones, no es que pueda estar el IPA cobrando comisiones deficitarias y todos los meses esté el Estado detrás. Y además el IPA es una entidad completamente alejada del ciclo político, con un consejo tipo Banco Central. Entonces yo veo que eso está bien cautelado. Habían dos preguntas, o era una. Eran dos. La segunda tenía que ver con la propuesta de la Comisión Marcel, que por qué esto de licitar un stock de afiliados para reducir las comisiones. Bueno, la licitación, hasta ahora yo no conozco una propuesta seria y que funcione y que esté bien hecha, que diga cómo funcionaría la licitación aparte del tema de los nuevos. Y el tema del stock para los nuevos lo que ha permitido es que bajen las comisiones por un 25% de los afiliados, pero el resto, la verdad es que yo no conozco una propuesta seria y rigurosa que garantice que las comisiones bajen y bajen ya para todos aquellos que así lo quieran, digamos. Entonces, no, yo no conozco esa propuesta. He visto algunas, pero cuando uno se pone a analizar los detalles y el funcionamiento práctico, la verdad es que dejan mucho que desear. Yo tengo un par de preguntas. O sea, tengo varias preparadas, pero mientras llegan otras de los periodistas que están viendo, mira. Una es, si están ustedes como gobierno o la subsecretaría o el Ministerio del Trabajo, no sé quién, haciendo estudios respecto de la opinión de la gente sobre este fondo solidario o seguro social, porque da la impresión, por lo que uno ha visto, que no es muy popular. La gente en general parece que prefiere, por lo menos lo que se ha visto, prefiere que vaya a las cuentas individuales. Entonces, no sé si ustedes van monitoreando esa percepción ciudadana. Y ahí llegó otra pregunta, y aprovecho de hacerla al tiro. Joaquín Cortés ayer decía que las reglas de default eran importantes y que el hecho de que el saldo y el flujo fueran al IPPA por defecto le da ventaja sobre los IPP. ¿Estás de acuerdo? Espero haberla leído bien.
Sí, mi querido Joaquín estaba rudo ayer, estaba rudo, pero está bien, porque en política estamos aquí para poder defender ahí, conversar sobre todo, ¿ah? Sobre dialogar sobre las políticas públicas, sobre bases técnicas. Eh, Respecto del Fondo Solidario, yo creo que la propuesta que plantea la reforma del gobierno del presidente Boric no es inconsistente con la opinión de que la gente quiere que la plata vaya a las cuentas individuales. De hecho, el 6% se registra en su totalidad en las cuentas personales. Entonces yo no veo ninguna inconsistencia y por el contrario, lo que pasa es que a diferencia de la pura capitalización individual, donde lo que se registra es directamente proporcional al ingreso, aquí hay compensaciones que van a beneficiar a la gran mayoría de la gente. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lee las encuestas, ¿ah? Porque claro, si uno le pregunta a una persona, oiga, ¿usted quiere que su 6% vaya a su cuenta individual o a un fondo estatal? Hasta yo respondo que vaya a mi cuenta. Ninguna duda, pero yo creo que tenemos que empezar a sofisticar un poquito el nivel de las encuestas, ¿ah? Yo creo que se requiere un poquito más rigurosidad quizás en ese ámbito. Eh, Respecto de las reglas de default, si es que mi querido Joaquín dijo que por default el stock va para la institución pública, está equivocado. El default, si la persona no decide en el saldo, en el stock, va para el IPP, para la AFP convertida en nuevo inversor privado, no va para la institución pública. Solo el default en las nuevas cotizaciones va para la institución pública y la razón que la apliqué puede ser no una razón perfecta, pero tiene una lógica que es decir, aquí se le están sacando a las entidades el 90% de los costos, esos costos están siendo transferidos al APA de cargo estatal, y la pregunta es, sacamos los costos, pero necesitamos que los privados también bajen los precios. ¿Cómo lo hacemos para meterle presión para garantizar que esa rebaja de costos no se vaya a puro margen de utilidad? Una de las maneras es que el default para las nuevas cotizaciones vaya al ente público, pero es las nuevas cotizaciones. ¿Cómo se resuelve el tema de la desconfianza en la administración estatal? Muchas de las críticas tienen su sustento en que no se confía en el Estado como un administrador eficiente, y tampoco se confía en que esa plata finalmente esté muy resguardada, como que depende de quién llega al gobierno a veces. ¿Cómo se dan todas esas seguridades para que tanto el sistema político como la ciudadanía en general confíen en que esto va a estar Sí, bien? sí, yo creo que eso es importante. Ahora, sorprendentemente, las encuestas siguen dándole un alto valor a la posibilidad de que exista un agente público operando acá, bien por encima del 50%. Entonces, hay que tomarse con beneficio inventario la desconfianza respecto del Estado, eso es lo primero. Pero eso no quita la relevancia de la pregunta que tú planteas, Tere. Puedo decir Tere, ¿no? Perfecto. No quita el hecho de que hay que diseñarla bien. Y nosotros nos dimos un barrigo muy grande revisando las mejores prácticas. Y lo primero, esto tiene que ser una institucionalidad completamente alejada de los gobiernos de turno. A mí me tocó ser vicepresidente de la CMF, puedo dar fe de la autonomía con que funcionábamos, a pesar de que la CMF tiene solo autonomía legal, no tiene autonomía financiera. O sea, una vez al año había que ir a negociar el presupuesto con el gobierno de turno, con la DIPRES. El IPA tiene no solo autonomía legal, tiene autonomía financiera. Entonces no tiene nada que negociar con el gobierno de turno, es autofinanciado. Se parece más al Banco Central. Lo tercero, como dije, el consejo, muy parecido al Banco Central, con un consejo equilibrado, que va ahí en el diferentes momentos del tiempo
nombrándose, lo que le dará continuidad a la operación de esto. Hay un mandato muy claro, pero el mandato además hay que seguirlo porque, insisto, a diferencia del Banco Central o del Consejo de la CMF, los miembros del Consejo del IPA responden con su patrimonio si no hacen las cosas bien. Entonces, yo creo que esto se responde con un buen diseño institucional. El gobierno ha hecho su propuesta. Bienvenidos perfeccionamientos que permitan reforzar eso. Eso es lo que se nos ocurrió hasta ahora. No significa que no se pueda mejorar. Yo creo que es una discusión válida y que no va contra el objetivo de fondo, que es tener una buena alternativa pública que fortalezca la libertad de elección. ¿Cuánto depende el financiamiento de esta reforma de la aprobación de la reforma tributaria? ¿Qué pasa si la reforma tributaria no sale? No, la reforma tributaria es fundamental porque esta reforma cuesta poco menos de 5.000 millones de dólares, de los cuales poco más de la mitad para financiar el tema de la PGU. Y después está el costo para el Estado como empleador. Entonces, la reforma tributaria es fundamental para poder avanzar en la reforma, sin duda. Pero si están amarradas, ¿qué pasa si habrá un plan B, supongo, para sostener la El reforma? gobierno ha sido consistente en decir desde el inicio que para llevar adelante la reforma se necesita financiamiento, pues si esto no es un maná que cae del cielo, pues hay que financiar la reforma y para eso se requiere la reforma tributaria. Perfecto. El tema de los independientes, no lo hemos conversado, que también aparece. Hay dos cosas del mercado laboral que se conversan, tienen que ver con el impacto como impuesto al trabajo Sí. y el posible efecto de incentivo a la informalidad y desincentivo a la generación de empleo. Y por otro lado, el hecho de que los independientes quedan un poco al margen de la reforma, no hay una fuerte foco en que coticen. Sí. A ver, el tema del impuesto al trabajo es interesante porque hay sectores que casi lo repiten como un mantra, ¿da? Y como si el hecho de que el 6% fuera la cuenta individual no generara impuesto al trabajo, es una cotización forzosa. Y los libros de texto de gente como Barr o Diamond, que se han dedicado a estos temas, lo plantean tal cual. No hay ninguna evidencia de que si la plata va a una capitalización individual pura y dura o a un fondo de ahorro colectivo con un buen registro de cotizaciones, no hay ninguna evidencia que uno genere uno o menos distorsiones que otros, eso es lo primero. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo mejoramos las pensiones? Para mejorar las pensiones tenemos que cotizar más nomás. Y eso es, estamos lejos de la OCDE y para eso necesitamos el aporte patronal. Por lo tanto, aquí la pregunta relevante es más que si subimos esto, ¿cómo lo hacemos para que distorsione lo mínimo posible? Y ahí está la gradualidad en el aumento del 6. Lo segundo, la importancia de registrar en las cuentas de las personas los aportes del 6 de manera que haya un vínculo actuarial claro entre lo que está aportando el empleador y lo que yo voy a recibir. Y lo tercero, el tema de las compensaciones hacia segmentos medios y bajos, porque los segmentos que más pueden escapar de la formalización son esos. Alguien que está bien formalizado, que tiene un sueldo de 1, 2, 3 millones, en salvo que sea un profesional independiente que boletee, es difícil escapar de la formalización, digamos. Y desde ese punto de vista, todas las compensaciones, el hecho que alguien que gane 400.000 pesos, 450, se le registre un 8,5% en vez de un 6%, lo que hace es incentivar la formalización. Si esa persona tiene que decidir, entro o no entro, con 400 a cotizar por 400, claramente le conviene incorporarse a cotizar.
¿Ah? Aquí hay más que un impuesto al trabajo, aquí hay un subsidio al trabajo a esos sectores. El tema, ahora, los independientes hay que distinguir dos casos, los que boletean y los que no boletean. Los que boletean, bueno, para los independientes la pensión del Seguro Social es voluntaria. Ahora, general, para los que boletean el incentivo es para cotizar el 6% completo en función de el sueldo imponible. Hay que recordar que si alguien boletea, por ejemplo, por 2 millones, el sueldo imponible de esa persona es el 80% de eso. O de 1 millón, digamos, el 80. O sea, el imponible de alguien que boletea 1 millón es 800.000. Entonces, si la persona quiere aprovechar los beneficios de la pensión del Seguro Social, tendría que cotizar en el 6% por 800.000. No por 400 ni 300, porque el sistema está diseñado para que los beneficios de la pensión del Seguro Social, tanto la redistribución intra, las compensaciones, como la garantía se recortan si él no cotiza por el tope imponible. Y después están los que no boletean a secas, y la reforma lo que propone es una modalidad de un mecanismo simple de descuento por planilla con entidades financieras para que la persona pueda aportar lo que quiera, pero siempre teniendo como referencia el salario promedio, porque la idea no es que se explote el sistema. Por tanto, si yo cotizo menos del salario promedio, que 1.100.000, los beneficios de la pensión del Seguro Social también se recortan. Ahora, el tema de la informalidad es un tema complejo y va más allá, obviamente, de lo que puede hacer una reforma previsional, sin perjuicio de lo cual también, si en el marco de la tramitación de esto surgen propuestas para mejorarlo, para mejorar la fiscalización, he escuchado propuestas de Salvador Valdés, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que no son en absoluto contradictorias con lo que está planteando la reforma, son totalmente complementarias y se pueden estudiar. Hay propuestas también que tienen que ver con hacer una relación con el pago del IVA. No sé si la has visto, la parece que Horizontal tenía una propuesta así, Sí, o Briones o algo así, sí, de no. destinar parte de eso a cotización. Sí, No sé. no es nuestra propuesta. Se Sí, aleja hay hartas propuestas. del enfoque que tenemos en la reforma. Estamos en el tiempo, así que yo creo que si no llegan más preguntas en este ratito, eh, queríamos darte las gracias por esta conversación, ha sido súper interesante. Quizá en el tema del negocio nomás, una última pregunta, si han aparecido interesados en convertirse en gestores privados, eh, porque también algunas AFP han dicho que pareciera no ser tan interesante el futuro. No sé si ustedes tienen confianza, no solo confianza, sino que información de que hay posibles gestores de aprobarse la reforma. Yo creo que esta reforma, desde el punto de vista del rol de los nuevos IPP, despierta un interés bien relevante. Y las AFP también tendrán que hacer sus cuentas y verán si participan o no. Obviamente, si yo estuviera en una AFP, diría que esto no es interesante, porque obvio que es menos interesante, no voy a poder seguir teniendo un margen de ingreso sobre costo de 100%. Va a tener que ser un margen razonable. Ahora, ellos tendrán que evaluar, obviamente, qué es lo que les conviene. Ellos siempre han dicho que son muy buenos invirtiendo. Entonces, es raro sostener que si su gran activo, su gran ventaja competitiva, es que ellos rentabilizan mucho los fondos y la reforma lo que propone es concéntrense en rentabilizar los fondos, ellos no quieran aprovechar esa oportunidad. Suena como contradictorio. Muy bien. Muchas gracias de nuevo, entonces, muy clara la exposición, están todos muy contentos por lo que nos han escrito. Y tuvimos alrededor de 30 periodistas conectados, lo que es un número bien representativo de que el tema genera harto interés. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos los que se sumaron a este encuentro. Muchas gracias por la invitación. Siempre disponible para conversar.